El Evangelio de hoy, según San Lucas, capítulo 11, del versículo 42 al 46. Pobre de ustedes, fariseos, ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, sin olvidar la menta, la ruda y las otras hierbas, pero descuidan la justicia, el amor a Dios. Esto es lo que tienen que practicar, sin dejar de hacer lo otro. Pobre de ustedes, fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Pobre de ustedes, porque son como esas tumbas que apenas se notan. Uno no se da cuenta, sino cuando ya las has pisado. Un maestro de la ley tomó entonces la palabra y dijo: Maestro, al hablar así, nos ofendes también a nosotros. Él contestó: Pobre de ustedes, también maestros de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, según San Lucas, Jesucristo nos concede su palabra, haciéndonos ver a través de su Espíritu Santo, que nos concede dice: pobre de ustedes, fariseos. Jesucristo que lo sabe todo, lo conoce todo, no permitirá que ellos sigan ocultando todas esas injusticias que ocultan. Jesucristo, que lo conoce todo lo que hay en sus corazones, le dice: pobre de ustedes, fariseos. Ustedes dan para el templo la 10ª parte de todo, pero descuidan la justicia y el amor a Dios. A Jesucristo no le podemos engañar. Jesucristo no permite que su Iglesia Santa Católica sea manchada como los fariseos, que hacen muchas reverencias, hacen infinidad de cosas para que sean vistos, pero ante los ojos de Dios son gente que hace injusticia, y descuidan el amor a Dios. El amor a Dios es como hacer el bien al prójimo. Si nosotros no hacemos el bien al prójimo, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y odiamos o hacemos injusticias con nuestros prójimos? Jesucristo sabe que su pueblo sufre por las injusticias que hay, más aún en estos tiempos,
Jesucristo vino hace más de 2000 años, pero su palabra no morirá. Él nos ha instruido, nos ha hecho conocer su camino para hacer el bien, no para hacer el mal. Jesucristo les sigue diciendo y nos dirá a cada uno de nosotros: pobre de ustedes fariseos, que les gusta ocupar el primer puesto en las sinagogas y ser saludados en las plazas. Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, no nos enseñó eso, pero sin embargo, por el hecho de ser hombres instruidos, hombres de fe, pero por dentro, ¿cómo son verdaderamente? Y Jesucristo, que lo sabe todo, hace como desnudar todo lo que hay en nuestra alma. Así nos ve Jesucristo. Jesucristo nada se lo guarda, nos muestra cómo debemos actuar, cómo debemos de ser con el prójimo, hacer el bien. Con sus enseñanzas lograremos santificarnos, pero sin embargo, como en estos tiempos en que Jesús estaba, en esos tiempos habían esos fariseos, y en estos tiempos también los hay. Y Jesucristo nos dice y les dice a los que se comportan como los fariseos: pobre de ustedes fariseos, porque son como esas tumbas que apenas se notan, no se da cuenta sino cuando ya las ha pisado. Jesucristo llama también a los fariseos como sepulcros muertos. Sus corazones están muertos ante los ojos de Dios, porque quien practica la maldad, las injusticias con el pueblo de Dios, son como sepulturas emblanquecidas. ¿De qué le vale vestirse con túnicas, haciendo reverencias, y por dentro tienen todo ese mal? Y a los fariseos les molesta que les hablen con la verdad. Por dentro, ¿cómo reventaría de cólera, de odio, de ver a Jesucristo que les hablaba con la verdad? Y Jesucristo es la verdad. Jesucristo no es cualquier persona, es el Hijo de Dios Padre Todopoderoso, que ha venido de lo alto, trayéndonos su reino celestial, su reino para compartir aquí en la tierra. Pero no lo recibimos como Él se merece. Pero Él sabe que somos pecadores y nos falta mucho para poder entender de sus enseñanzas. Pero si tenemos pues su palabra, que es vida, la observamos y la ponemos en práctica, seremos vivos en espíritu. Ya no seremos como los fariseos, y más aún como los maestros de la ley. Jesucristo, pues, ya que un maestro de la ley habló, entonces tomó la palabra y dijo: Maestro, al hablar así nos ofendes también a nosotros. Ellos se sentían ofendidos, pero cuando ellos verdaderamente sabían lo injusto que eran. ¿De qué le vale al hombre tener tanta sabiduría de entendimiento si no tiene amor en su corazón? No tiene amor al prójimo, porque quien ama al prójimo, a pesar que le ha hecho tanto dificultades, tanto mal, lo perdona todo, porque tenemos a un Dios vivo que nos ha perdonado a nosotros, así sea un pecado chiquito, un pecado grande, oculto. Jesucristo lo sabe.
Y Jesucristo ha tenido compasión de nosotros al perdonarnos todo ahí en la cruz. Y sin embargo nosotros, por el hecho que hemos recibido esos dones, esas gracias de Jesucristo de lo alto, ya nos creemos merecedores de esa gracia. Cuando eso es de Jesucristo, ya Jesucristo debe devolver todo. Nosotros somos instrumentos para ser luz de su luz de Jesucristo. A Jesucristo no le gusta a los que hacen injusticia. Aparentan ser el bien y sin embargo hacen maldades a oscuras, ocultamente. Buscan la noche, mayormente, para tramar contra los débiles, con los que buscan justicia. ¿Acaso esas personas que son cada vez más débiles son personas vulnerables? Son personas como corazón de un niño que necesita más bien de la protección y la enseñanza de un guía. ¿Acaso no puedes sus oraciones escuchar? Jesucristo lo escucha, Jesucristo. Por eso Jesucristo nos hace ver, nos da esa palabra con firmeza, para que nosotros no seamos, pues, soberbios de ser personas por el hecho que Jesucristo nos ha dado esa gracia de ser misioneros, predicadores, consagrados, sacerdotes. Lo que Él ha dado no es nuestro. Nosotros somos servidores. Y ser más bien el último en servir y en enseñar a los demás que no conocen. ¿Qué le dirá Jesucristo a este maestro de la ley? Nos ofendes también a nosotros al hablar. Pues al hablarle así a los fariseos, que ellos quieren los primeros asientos, que sean aplaudidos, que sean pues halagados. ¿Qué dice Jesucristo a los maestros de la ley? Que sabían de todas las enseñanzas, más aún la doctrina sana. ¿Qué decía? Jesús dijo: pobre de ustedes, maestros de la ley, porque imponen a los demás cargas insoportables y ustedes ni siquiera mueven un dedo para ayudarles. ¿Cuántas personas quieren acercarse a la iglesia y sin embargo no son escuchadas en la iglesia de Dios? Todos podemos decir: yo soy católico, pero sin embargo, cuando necesito una persona, una ayuda espiritual, la alejamos de la iglesia. No solo aquel que dice Señor, Señor, será salvo, si todo aquel que cumple las enseñanzas de Jesucristo. Entendamos bien la palabra de Jesucristo. Jesucristo no quiere que seamos como los fariseos y maestros de la ley, no imitemos lo que ellos hacen. Cumplamos todo lo que dice los mandamientos de la ley de Dios, pero no imitemos lo que hacen, actúan ellos. Son personas injustas, personas que han cerrado su corazón para Dios. Pues quien cierra su corazón para Dios no podrá dar amor, no podrá dar justicia, porque la justicia de Dios es divina. Él nos pedirá cuentas, más aún a los que han recibido esa gracia de lo alto. No seamos pues cómplices de todas esas mentiras.
hacen ocultamente. Porque Jesucristo ya lo está diciendo, pobres de aquellos fariseos, pobres maestros de la ley. Jesucristo se enojó con estas personas porque hacen de su pequeño rebaño injusticias. Le hacen a un lado a los más débiles, vulnerables, pequeños de corazón. Ellos sufren y claman a Jesucristo. Y Jesucristo, que es nuestro Padre, amoroso, santo, escucha el clamor de su pueblo. Pues no utilicemos la gracia de Jesucristo. Utilizar para hacer influencia para el mal. No, Jesucristo no quiere eso para su iglesia. Por eso Jesucristo, más aún en estos tiempos, está dando todas sus bendiciones. Así como en los tiempos de Jesús, a las personas de humilde corazón, personas que no son instruidas de las enseñanzas de Jesucristo, porque Jesucristo conoce lo que hay en un corazón. Él ama los corazones humildes y valerosos que muestran la verdad de Jesucristo, y Él cuidará siempre de su pequeño rebaño, porque Jesucristo ya está diciendo, pobres de aquellos fariseos, pobres maestros de la ley, que les gusta pues poner a los demás cargas insoportables, y ellos ni siquiera mueven un dedo para ayudar a los más pequeños. Amén.